¿Qué tal, amigos? De nueva cuenta, sean bienvenidos a nuestro portal Cuatro Vientos, aquí transmitiendo la plataforma 4V TV en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. De nueva cuenta, queremos agradecer el favor de su atención, de su preferencia acá. Si le gusta el programa, ya sabe, compártalo y le damos la más cordial bienvenida a esta sección de entrevistas de 4V, de Cuatro Vientos. El día de hoy ya tenemos ahí el tema que vamos a tratar con nuestra invitada, amiga, colaboradora de Cuatro Vientos, una activista por los derechos humanos, licenciada en Derecho, para empezar. Y fíjese que el día de hoy hemos seleccionado con ella platicar algo que se quedó pendiente en una charla previa que tuvimos la semana pasada con ella, y que tiene que ver con el tema, dos temas fundamentales. Se sumó el segundo, el tema de las guarderías infantiles, que usted sabe han creado una polémica, los posicionamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre estos temas, que lo ha presentado en una confrontación con organizaciones no gubernamentales y con propietarios y trabajadoras y trabajadores de estas guarderías infantiles en México. Y el segundo tema, pues algo que ocurrió recientemente, hace creo que 2 o 3 días, un posicionamiento de los diputados del Partido Acción Nacional, que es respaldado por la mayoría de los diputados en Baja California en torno al tema de la criminalización del aborto, un exhorto al Congreso de la Unión y a otros congresos del país para que voten en contra del aborto. Y esto, amigos, pues ha generado una polémica también aquí en nuestro estado, que pues vamos a plantear también con nuestra invitada, querida amiga Rebeca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida, ¿cómo estás? buenos días. Qué gusto. Muy Qué gusto buenos días. Muy buenos buenas días. Tardes ya. Ya, buenas tardes, 8:30 ya. Y Olga Aragón, nuestra coordinadora editorial. Adelante. ¿Qué tal, amigos de Cuatro Vientos? Gracias por seguirnos en este programa especial con Rebeca Vega. Gracias, Rebeca, por atender la invitación de Cuatro Vientos. Sí, se nos quedó pendiente desde la semana pasada este tema con la licenciada Rebeca Vega. Es un tema que ha causado controversia, inquietud, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió no cancelar las estancias infantiles, sino el dinero que de manera directa se le entregaba a 9,515 estancias infantiles que existen en el país, creadas a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Y pues a estas estancias infantiles o guarderías, como se le conocía antes, ¿verdad? Se les entregaba 950 pesos mensuales por cada niño y 1,600 pesos en caso de niños discapacitados, ¿no? O con habilidades diferentes, como se dice, ¿no? Y bueno, aportan la atención de servicio a 335,000 niños en el país. Y el problema es, para algunos que así lo ven, es que el gobierno de López Obrador decidió entregar el recurso de manera directa a los padres, a las madres de los niños, estos 950 pesos, y bueno, dicen, al entregárselos de manera directa, se corre el riesgo de que, como se trata de familias de muy escasos recursos económicos, pues no vayan a entregarlo, a llevarlos a los niños a las estancias infantiles, ¿no? Y se los queden pues para otras necesidades, ¿no? Incluso hasta para vicios, sí, se dice eso, ¿no? Entonces, este es el tema en general. Hay quien han defendido esta posición, que parte, también hay que decirlo, de una reducción del presupuesto que se destinaba a las guarderías. De más de 4,000 millones de pesos, queda en poquito más de 2,000 millones, o sea, fue una reducción del 50% del presupuesto. Así lo dejo con estos datos duros, sin externar más opinión, para que seas tú, Rebeca, quien nos digas qué te parece. Bueno, buenas tardes otra vez de nuevo. Sí, es un tema que ha causado mucha polémica entre la ciudadanía, porque
se tocan, yo creo que al grupo más vulnerable de la sociedad, que son los infantes, ¿no? Y al que debemos que, como el Estado, yo creo que es uno de los grupos que tiene que proteger más y estar más pendiente de lo que pasa con ellos. Yo creo que, y eso son opiniones personales en cuanto a mi visión y lo que me entero y lo que yo conozco, no de otra manera, y mi profesión. Después de la revisión que hace el gobierno cuando llega a ejercer después del 1 de diciembre y que empieza a hacer revisiones de todas las instituciones de nivel federal, pues se da cuenta que las estancias infantiles, esta auditoría o esta revisión que hacen, pues el gobierno detecta que hay 40% de las estancias representan un riesgo para los niños y niñas, ¿no? Son datos que arroja el gobierno federal. El 26% muestra situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y niños y requieren ser atendidas a corto plazo. Solo el 30% no presenta situaciones de riesgo y 4% no registran actividad. Entonces, el gobierno, ¿qué dice? No van a desaparecer las estancias. Lo que va a desaparecer es la forma en que se estaban subsidiando. Ya no se va a subsidiar directamente a las estancias, sino que el recurso, y como es una política pública que este nuevo gobierno tiene, de que todos los recursos de bienestar van a ser directamente entregados a los beneficiarios, el gobierno sostiene que se le va a entregar directamente a los padres o madres de familia, ¿no? Porque hasta eso criticaban, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador, cuando en sus conferencias mañaneras hablaba sobre este tema, se refería nomás a los padres. Cuando sabemos pues, que cuando dices padre, se engloba toda esta gama de padres y madres, pero que es una práctica y es una cuestión de lenguaje que se tiene que ir modificando culturalmente, ¿no? Pero hasta eso se llegó a criticar, ¿no? Que pues son las madres las que se dedican al cuidado de los hijos, ¿no? Porque dice que se le va a dar a los padres, y son a las madres a los que se los tienen que dar. En su mayoría. En su mayoría también hay padres, claro que sí. Entonces, el gobierno y el equipo que se encarga de esto, que dice que se va a hacer el apoyo directo a las madres y a los padres de familia, y que ellos van a tener la decisión. Si yo, madre de familia, vamos a poner un supuesto, tengo a mi hijo hace 2 años, ¿no? Porque las estancias infantiles es para determinada edad, ¿no? Son para niños hasta los 5 años o cuando ya entran a preescolar, ¿no? Que ya el sistema educativo los absorbe al sistema escolar, ya sea preescolares o cualquier otra cuestión, ¿no? Lo que decían los padres, ¿no? Pero ya. Y para determinada edad, para los niños ya de hasta 6 años, cuando tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, yo como madre de familia tengo a mi hijo de hace 1 año, que es recién nacido, mi hijo tiene 2 años y medio, lo tengo en una estancia infantil. Si yo, madre de familia, me siento satisfecha con el servicio que la estancia infantil que yo decidí que iba a llevar a mi hijo, me está dando un buen servicio, me siento yo satisfecha, sé que los estándares de seguridad son los correctos, sé que las personas que están trabajando ahí son las capacitadas, sé que tienen supervisión, porque se supone que estas estancias infantiles deben de tener una supervisión por parte del DIF, de esta estancia, ¿no? Entonces, pues yo, ¿qué voy a hacer? Que con ese dinero que me va a dar el gobierno federal, pues yo voy a decidir seguir teniendo a mi infante, a mi pequeño, en esa estancia infantil. Esa es la lógica del gobierno. Efectivamente, yo en lo personal también coincido contigo y con muchas voces que dicen que hay padres que pudieran utilizar este recurso no para el cuidado de sus hijos, sino para otras cuestiones. ¿A qué yo me inclinaría a opinar aquí? Bueno, hablamos también de esta parte de la sociedad, de la ciudadanía, que también tiene que ser responsable y consciente y que tenemos que empezar a generar otro tipo de cultura donde demos la parte que nos corresponde como ciudadanos para que las cosas en nuestro país se conduzcan como deben de ser. Entonces yo creo que sería muy apresurado decir ahorita que este nuevo programa o esta nueva forma, yo creo que todavía están en esta construcción el gobierno de ver cómo se va
a manejar, porque se va a tener que seguir dando esta supervisión a las estancias infantiles. Supervisar efectivamente que las personas encargadas sean personas que reúnen los estándares y los requisitos que requieren este tipo de establecimientos. Recordemos que deben de ser personas pues, que tengan conocimientos en primeros auxilios, que tengan conocimientos en el cuidado desde niños recién nacidos hasta los 5 años, estas cuestiones de educación motriz, estas cuestiones del inicio de los niños para que cuando entren a la etapa preescolar pues ya vean con estas bases que para eso son creadas estas estancias infantiles. Que recordemos también que el Instituto del Seguro Social también tiene la obligación a sus trabajadores que tienen inscritos en este régimen de Seguro Social, pues ofrecerles y darles este servicio, porque también les retiran de su salario para este servicio. Entonces, cuando se hace este programa, también como que el Seguro Social dice, bueno, ya me lavo las manos, que se vayan a las estancias infantiles. Y el recurso que le está quitando a los trabajadores de su salario, para eso, pues, ¿dónde queda? ¿O qué se está haciendo con él? ¿A dónde se fue? Entonces, es un entramado muy grande de donde hay un ducto de corrupción por donde se está generando un desvío de recursos que yo creo que el gobierno le está entrando al problema, está en su opinión y en su concepción generando la manera más correcta que para ellos, pero que yo creo que todavía sí vamos a ver más adelante nuevos mecanismos para que se implementen y que no desaparezcan estas estancias, sino que sean realmente estos servicios que las madres trabajadoras y los padres trabajadoras o que quieren ir a estudiar o que cualquier situación se les facilite y tengan lugares seguros donde dejar a sus pequeños. Fíjate que yo he estado a lo largo de estos días en que el tema ha estado presente en los medios de comunicación y que se han dicho tantas y tantas cosas por parte de Andrés Manuel López Obrador, de las organizaciones civiles, de la titular. Acuérdate que incluso renunció la que estaba como directora nacional del servicio de guarderías, porque según ella decía que le entregaron información equivocada a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno para que hiciera finalmente lo que dijo sobre el tema de las guarderías. He estado checando de alguna forma lo que han estado estableciendo como normas de los derechos de los niños a nivel mundial, y esa normatividad que ha sido ratificada en muchos casos por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano, y que por lo mismo, pues evidentemente se hacen ley de alguna forma. Pues, sí, con los tratados internacionales. Los tratados internacionales cuando se firman, pues nos obligan también sí, a que se apliquen estas normativas a nivel internacional. Vienen a demostrar, o al menos para mí, el hecho de que el Estado en realidad mexicano no ha cumplido a lo largo de tantos y tantos y tantos años de gobierno con sus responsabilidades, y que al momento de que debo firmar estos convenios, estos tratados, pues se supone que debe haber trabajado desde hace mucho en la solución de algo que es fundamental, que es el cuidado de los niños, y más cuando estamos hablando de sus primeros 5 años. Claro. UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque hay un dato muy interesante, muchas organizaciones a nivel internacional defensoras de los derechos de las mujeres también han señalado que el Estado mexicano en particular, y esto lo han estado remarcando en los últimos días con relación a la polémica, el Estado mexicano ha sido muy bueno para estar evadiendo su responsabilidad de cumplir con esta normatividad y de cumplir con el derecho que tienen las mujeres y los niños, los infantes, pues a tener una vida digna, una vida de calidad. Y eso significa, en el caso específico de las guarderías, que el Estado debería ser el primero en estar aportándole a inversión pública, precisamente para generar las condiciones suficientes de asistencia para las madres que tienen a sus hijos y que porque tienen que ir a trabajar, que tienen que estar fuera de la casa, pues es llevarlos ahí con una atención adecuada, vigilada, supervisada, y que incluso sirve para el desarrollo. Fíjate, hay organizaciones nacionales que incluso han estado diciendo es que también las guarderías son fundamentales para el desarrollo intelectual
psicomotriz de los niños. Y muchas veces las mismas guarderías no están cumpliendo con esto por otra deficiencia que ha estado mostrando el gobierno del Estado mexicano. Y en el Estado mexicano, pues ahí estamos representados también la sociedad, de la supervisión de que estas guarderías puedan finalmente estar estableciendo un servicio de calidad, cuando está visto que el Estado mexicano simplemente no tiene la capacidad ni el interés hasta el momento de decir, ¿sabes qué? Le voy a entrar de lleno a este tema y voy a meterme ya, ahora sí, a ver, especialistas, organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, vamos entre todos buscándole salidas en donde yo asuma mi responsabilidad y no trasladársela a las madres, ¿sí? Y en el caso de los niños. En el caso, si ustedes recuerdan, el tema arranca con una declaración, no recuerdo qué funcionario en este momento, pero que estaba, creo que fue, no me acuerdo, no quiero mentir, pero dijo, bueno, pues que los niños sean cuidados por sus abuelitas. Ah, el mismo, Manuel. No, pero No, fue antes. Ursúa. Él fue el primero, fue el que le puso cascabel al gato. luego López Obrador lo respaldó. Y al día siguiente sale Andrés Manuel López, ya se arranca todo esto. Pero estas convenciones de los derechos de los niños y de las mujeres, tú lo debes saber perfectamente mejor que yo, dicen, bueno, es que estamos trasladándole un problema que debería estar corrigiendo y atendiendo directamente el Estado mexicano a las mujeres, y dentro del área de las mujeres, a las personas de tercera, a las abuelitas, pues, cuando ellas se supone que deberían de estar recibiendo atención también del Estado para tener, pues, una calidad de vida en sus últimos años de vida, ¿no? Claro. Él tiene a las señoras de 70, 80 años que muchas veces ya no tienen Que necesitan que las cuiden a física, ellas, ¿no? pues sí, Claro. y ahí tienen que todavía entonces que cargarse de la mano. Entonces, como que hay unas materias que tienen que ver con derechos de los niños y de las mujeres a nivel internacional, que van muchísimo más allá y que hasta el momento yo no he escuchado la polémica en ver de qué forma el gobierno y la sociedad mexicana conjuntamente encuentran soluciones a este grave problema que es el de las guarderías. Claro, sí. Sí, yo creo que efectivamente el Estado mexicano ha firmado N cantidad de tratados internacionales en N cantidad de materias, no nada más en cuestión de derechos de los niños, de las mujeres, de la sociedad, sino N cantidad de tratados que no cumplen a la hora de la aplicación, a la hora de alguna política pública, incluso tratados que tienen que ver con cuestiones de minería, tratados que tienen que ver con cuestiones, o sea, muchísimos tratados. Entonces, es este problema sistemático del incumplimiento del Estado en sus obligaciones. Estamos entrando en una nueva etapa con un nuevo gobierno que, recordemos que apenas tiene cuántos meses en el poder. Diciembre, enero, febrero, 3 meses en el poder. Y le estamos exigiendo a este gobierno, no justifico muchas de las acciones que podrían ser criticadas. Eso es fundamental. Las formas a veces dejan mucho que sí, desear, claro, ¿no? Pero eso es fundamental. Nunca dejar de lado la crítica constructiva a las acciones de nuestro gobierno. Claro. Podemos reconocer a lo mejor que el gobierno de Calderón a lo mejor tuvo cosas buenas, ¿no? O el gobierno de Peña Nieto, a lo mejor mínimas, pero por ahí no tuvo alguna, a lo mejor, dije a lo mejor, podríamos reconocer. Pero bueno, hay que entender que venimos de ¿cuántos años de gobiernos neoliberales que nos han tenido sumergidos y nos tienen sumergidos en esta crisis social, política, económica, ambiental y de N cantidad de crisis que tenemos en el país, de valores, de todas estas cuestiones, y que este nuevo gobierno está llegando y se está encontrando con el problema más grande que lo que había proyectado que era, en todos los aspectos, en todos, ahí tenemos lo del huachicoleo, ahí tenemos esas cuestiones de las estancias infantiles, cómo vamos a entrarle al problema de la seguridad, tanto que se estuvo discutiendo lo de la Guardia Nacional, que cómo era la forma adecuada, si un mando militar, si no mando militar, si esto, si el otro. Pero lo que no podemos dejar de lado es
ver que el gobierno está tomando cartas en el asunto. Esta administración de Andrés Manuel López Obrador está tomando cartas en el asunto. Tal vez no estemos de acuerdo con las formas, a lo mejor, pero a lo mejor en el fondo démosles ese beneficio de la duda, y como yo insisto, en este tema particular de las estancias infantiles, falta mucho todavía que escribir en relación en cómo van a ser las cosas, ¿no? Aquí tengo otros datos del por qué, de que arroja, de las irregularidades detectadas por la auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación. 6.966 estancias están evaluadas por el DIF como focos rojos. 6.966 de las 9.534 que tengo yo, que eran, sí. Tú tienes un número menor, pero de las 9.000 y piquito, ¿no? 6.000, o sea, más de la mitad, tienen focos rojos. Se realizaron afiliaciones sin priorizar las localidades con mayor rezago social. Recordemos que estas estancias infantiles, cuando este programa lo implementa Calderón, por medio del CEDESOL, era efectivamente a estas comunidades más rezagadas. Sí. En San Quintín preguntemos cuántas estancias hay, cómo funcionan, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Existían listas con nombres de niñas y niños inexistentes y padrones duplicados. Sí. Entonces, en una estancia infantil decían que tenían 40 niños, les llegaba el subsidio por 40 niños y atendían a 15 o atendían a 20. Entonces, ¿qué se le hacía con el demás recurso? Bueno, 62.8% no comprobó cumplir con todos los requisitos para garantizar la plena seguridad de las y los niños. 62.8%, es un número alto también. Claro, claro. Se detectó una red de prestanombres que lucraban con los beneficios del programa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que se detectó que hay personalidades que utilizaban a terceras personas para tener estancias infantiles y ahí era su caja chica, ¿no? Sí, claro, por decirle de alguna manera, ¿no? Existían permanentes sobornos en las supervisiones, así como apoyo inicial de 70,000 pesos injustificado, porque el programa esto establecía que para que tú pudieras iniciar una estancia infantil, el gobierno te iba a dar un subsidio inicial de 70,000 pesos para que armaras el local, ¿no? Te implementaras con los insumos que necesitabas, ya sea mobiliario, esto y el otro, ¿no? Entonces, ahí también se encontraron irregularidades. Entonces, ¿qué hace este nuevo gobierno? Implementa esta forma, que es su forma, ya vimos que es la forma preferida de Andrés Manuel López Obrador, el apoyo directo, así le llama él, como lo está haciendo para todos lados. Y bueno. A ver, permíteme ahí un momento. Mira, yo creo que los números que nos aportas y que tienen sustento en la Auditoría Superior de la Federación, bueno, hablan por sí mismos de cómo se convirtió este sistema de guarderías creado durante el gobierno de Calderón en un verdadero nido de corrupción, y que en efecto también tiene razón López Obrador cuando dice son niños que se encuentran en riesgo, en grave riesgo, y se han convertido en negocio, ¿verdad? Las estancias infantiles, y además en negocio que está en manos de políticos, y él señala directamente a panistas, ¿verdad? Sí. Bueno, sin embargo, creo yo que en este caso no tiene razón Andrés Manuel López Obrador en la solución que da. La entrega de los apoyos directos a las madres, a los padres, para concepto de estancias infantiles, no debe darse de esa manera, no es solución. Lo criticable es que se entrega el apoyo directo, pero no se va al fondo del problema, y que tiene que ver con lo que decía ahorita Javier. No, el fondo del problema es que el Estado como tal está incumpliendo una obligación que tiene, ¿no? De darle el servicio de estancias infantiles a las madres, padres, trabajadores, ¿verdad? Para que tengan ahí a sus niños, y estancias infantiles dignas, seguras, donde el niño, la niña pueda desarrollar a plenitud sus habilidades y sus capacidades, ¿no? Entonces, rehuir a esta obligación
es lo que parece que está haciendo también Andrés Manuel López Obrador, porque no acompaña la medida de los 900 pesos mensuales con el anuncio firme, categórico, de un proyecto que se desarrolla a lo largo de su sexenio para atender uno de los problemas más sensibles que enfrentan las familias, particularmente las de mayores necesidades económicas, ¿no? Las familias más pobres, claro. Y que se carga con un peso injusto absolutamente de manera principal sobre las mujeres, sobre las madres trabajadoras y sobre las abuelas o las tías que se tienen que hacer cargo de cuidar a los niños, porque hay que decir también que esta cantidad de guarderías, esas 9.500 y fracción, no resuelven ni siquiera el 30% de las necesidades reales que existen, de la demanda de guarderías y de estancias infantiles. O sea, se trata apenas de un 30%, vamos a ponerle en esa cifra, y el otro 70% de las madres trabajadoras siguen dejando sus hijos al cuidado de las abuelas, de las tías, de las hermanas. Bueno, estancias privadas, ¿no? Que luego también andan sufriendo ahí por a completar para poder pagar una estancia privada, una guardería privada. Pero el problema es que las guarderías o las estancias infantiles no deben ser negocio privado. Claro. Mira, un negocio funciona como tal a partir de que sus costos, ¿verdad?, de producción o de servicios son menores y les da un margen de ganancia mayor. Y entonces yo tengo comprobado, porque lo comprobé cuando tuve necesidad de llevar a guardería a mis hijas, que las guarderías privadas ahorran mucho, por ejemplo, en alimentos, dándoles pura sopita de pasta a los niños y teniéndolos en condiciones malas en las guarderías. Por eso yo no quise tenerla en guarderías privadas, por muy bien que las anunciaran, ¿no? Bueno, el Estado, cuando sí cumplía en parte, ¿verdad?, con esta obligación, en un porcentaje muy bajito, lo hizo, por ejemplo, a través del Seguro Social, ¿verdad? Las mejores guarderías del país, sin duda alguna, fueron, y yo espero que sigan siendo, las del Seguro Social, las oficiales. Son guarderías en donde te tienen a tu niño o tu niña 8 horas seguidas, ¿no? Si no es que un poco más. Son guarderías donde te tienen nutriólogo, enfermera, doctor, psicóloga y niñeras que fueron capacitadas como niñeras, ¿no? Entonces, este tipo de guarderías se pagaban por el seguro porque se descuenta de la cuota que pagan las trabajadoras y los trabajadores y de la que pagan los patrones también y de un porcentaje que entrega el Estado, pues se hace un presupuesto que permitía y obligaba al Seguro Social a dar este servicio excelente de guarderías, ¿no? Bueno, pero resulta que a la fecha existen solamente 134 guarderías del seguro que reúnen estas características. ¿Qué hizo el seguro? Fue el primero que empezó a subrogar, ¿verdad?, el servicio, y los que lo aprovecharon fueron, como lo reveló la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, cuando se incendia el 5 de junio de 2009 y mueren 49 niños y quedan lesionados, algunos gravemente lesionados, 106 niños. Bueno, este caso dejó al descubierto un gravísimo problema de corrupción, ¿verdad?, que se convierte en un gravísimo problema de seguridad y de salud para los seres más vulnerables de un país, de cualquier país, como son los niños, los niñitos pequeños, ¿no? Entonces, en el caso de la guardería ABC, ustedes saben, pues las dueñas de esta guardería eran familiares del gobernador priista, Burs, se aplicaba, no recuerdo el nombre, creo que Eduardo Burs, y también familiares de la esposa del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, de Margarita Zavala. Entonces, y a partir de ahí se descubre
todo un hilo conductor de corrupción, donde venimos a dar cuenta que en todos los estados son familiares de los gobernantes, ¿verdad? Y dirigentes de los partidos políticos quienes le entran al negociazo jugosísimo de poner guarderías privadas subrogadas por el Seguro Social. En aquel año de 2009, cuando ocurrió lo del incendio de la guardería ABC, el Seguro Social entregaba 3,000 pesos por cada niño. 3,000 pesos, ahorita anda en cerca de 5,000 pesos. Y son 1,500 las guarderías subrogadas que tiene el Seguro Social. Imagínate tú, si simplemente fuera cierto que tienen esas guarderías con esos niños, que no tienen niños fantasmas, ¿verdad? Aún así es un súper negocio el que tienen y está en manos de corruptos, ¿verdad? Entonces, y están en guarderías como las características de estas otras que son las de Sedesol, ¿verdad? Estas son las del Seguro Social. El Seguro Social le entrega 5,000 pesos. Si las trabajadoras que dejan allí a sus hijos recibieran el dinero directamente, a lo mejor ni tenían necesidad de trabajar, porque muchas ganan 6,000 pesos. Claro, sí. Y si tienen 2 hijos, sí, pues imagínate, por 2 hijos que tienen y van y los llevan a las guarderías subrogadas del Seguro Social, los que hacen ese negocio se llevan 10,000 pesos de esa madre, ¿verdad? Son 10,000 pesos que a lo mejor no los gana la trabajadora, seguramente no los gana. Los sueldos promedios de las mujeres trabajadoras son 6,000 pesos, así es, ¿verdad? Entonces, es un negocio muy corrupto y yo entiendo que Andrés Manuel López Obrador, cuando se da cuenta de cómo están las guarderías de Sedesol, estas son las del Seguro Social, cómo están las del Sedesol con estos datos de 6,966 estancias infantiles como focos rojos, el peligro que se corre, con padrones duplicados, con toda la corrupción, lo primero que hace es cerrar la llave, ¿verdad? De esas fugas enormes de dinero público que se los están llevando esas estancias infantiles. No vamos a decir que todas, debe haber estancias infantiles que funcionan bien, ¿verdad? Sin embargo, la inmensa mayoría de ellas no cubren los requisitos indispensables para que sean lugares seguros para los niños, ¿no? Entonces, creo yo que lo que tiene que hacerse, y luego son insuficientes. Un dato más que ustedes que nos están siguiendo en el programa deben de saber. Este sistema, hay 3 sistemas de guarderías, ¿no? Las del Seguro Social, que son las mejores, son nada más 134 y tienen subrogadas 1,500. En cifras cerradas, ¿verdad? Y luego están las del DIF, ¿verdad? Que estas pues también no tienen la calidad máxima que tienen las del Seguro Social, pero son buenas guarderías, bien supervisadas, ¿no? Y luego vienen las guarderías que se crean en el gobierno de Calderón, las de a través de Sedesol. Y en este programa de guarderías lo crea, la fundadora de este programa es Lía Limón García. Lía Limón García, ¿quién era entonces en aquellos años? La crean en el 2007, este sistema de guarderías, inmediatamente que entra el gobierno de Calderón. Era la esposa de Carlos Ugalde, el titular, ¿verdad?, del Instituto Federal Electoral, al que le exigía la gente que votó por López Obrador el recuento de votos, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla, y no se dio el IFE, ¿no? No aceptó por ningún motivo hacer este recuento. Bueno, cuando entra Calderón, lo primero que hace es traerse a la esposa de Carlos Ugalde, a Lía Limón, y la pone al frente a que cree este sistema de guarderías subsidiadas por Sedesol. Había otro sistema que se llama Sendi, ¿no? Ese es otro. Y ¿no? También está en manos de políticos, ¿eh? Porque yo recuerdo que mis sobrinas, que mi hermana es maestra, iban a ese centro. Ellos ahí fueron cuidadas de niñas, ¿verdad? O sea, los Sendis, que dicen que fueron creados en los años 70, 70 y tantos, Sí, ¿no? sí, ese es otro, los Sendis,
y una parte importante de CENDIS, me di cuenta luego también por medios periodísticos, pues quedaron en manos, por ejemplo, del Partido del Trabajo, ¿no? El Partido del Trabajo tiene varios CENDIS, incluso aquí en Baja California, ¿no? Bueno, pues entonces, volviendo al punto, ¿no? Estas guarderías, todas ellas no cubren las necesidades de guarderías que tiene el país, ¿no? Tienen el 30% nada más. Entonces aquí lo que falta es un gobierno, y queríamos que fuese, o querríamos que fuese el de López Obrador, que le proponga al país un programa de guarderías con un sistema confiable, verificable, que impida la corrupción y que resuelva de fondo el problema que tenemos en las familias, ¿no? Creo que eso es lo que se esperaría de López Obrador. En este caso yo no estoy de acuerdo en que la solución sea entregarle de manera directa el dinero a los padres, a las madres, porque se deshace del problema, ¿no? Y los padres no pueden resolverlo con esa cantidad. Tampoco estoy de acuerdo en que sean las abuelas quienes se encarguen de cuidarlo, ¿no? Habrá abuelas que quieran hacerlo y disfruten y sean muy felices ellas con eso, ¿no? Como dijo Tatiana Cloutier, ella dijo, uy, qué maravilla, qué suerte haber sido criada por una abuela, ¿no? Sí, pero como dice Javier, está demostrado que los niños necesitan otro tipo de convivencia social y de relaciones y de infraestructura propia para desarrollarse de mejor manera. Y esto solamente se logra en unas estancias. Yo quiero poner un ejemplo así nada más, ¿eh? Imagínate, por ejemplo, que nosotros, con la edad que tenemos, tú mucho más joven que nosotros, nos obligaran a convivir únicamente con personas de 90 años. ¿Verdad que no íbamos a querer pasarnos el día con personas de 90 años? Bueno, guardando todas las proporciones, cuando a un niño lo crían nada más las abuelas, es obligarlo a convivir con una persona, por mucho que lo ame, estar todo el día, ¿verdad?, con personas adultas, mayores. Un niño necesita estar con niños, así como los jóvenes con jóvenes, y nosotros con gente de nuestras edades también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es el caso, pues, de la educación integral, la formación adecuada. Entonces, yo creo que es por ahí por donde se tendría que solucionar. Lo que se llama la educación temprana o inicial, ¿no? Claro. O sea, es la cuestión, ¿no? Definir qué es esta parte de la educación temprana e inicial y a qué edad es lo más adecuado para que el niño empiece, a qué edad, pero pues sabemos que en estos tiempos las madres ya no nada más, no por gusto, sino por necesidad, es que tienen que llevar a sus hijos a estas guarderías, ¿no? Para poder trabajar. Y bueno, yo también estoy de acuerdo en esta cuestión de que si el problema no es, si la solución no es la mejor, pues se va a venir a acrecentar esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, porque al final de cuentas, como dices tú, somos las mujeres en las que recae este problema en mayor cantidad, no decimos que al 100%, pero sí en mayor cantidad. Yo me quedo en esta parte con la información que el gobierno federal nos ha dado de que no desaparecen las estancias, que se van a implementar. Deberían de desaparecer muchas de esas, por esas cifras que nos dan de que no están funcionando adecuadamente. Otro de los puntos que yo he leído y he escuchado y que yo estoy totalmente de acuerdo es que los estados le deben entrar al tema. No nada más es una obligación del estado como nación, del estado o del gobierno federal, sino que los estados, los gobiernos estatales deben entrarle al tema, porque al final de cuentas es en cada estado, en cada ciudad donde se establecen estas estancias. Como se hacía antes con el DIF. Que es donde se generan. Entonces, ¿quién está mayor posibilitado de tener la supervisión de estas estancias? Pues los gobiernos estatales, por medio y los gobiernos municipales. Entonces, también es una asignatura pendiente donde el Estado le tiene que entrar al tema de las estancias infantiles,
el Estado le tiene que dar el tema de cómo va a apoyar a las madres trabajadoras, a los padres y trabajadores que necesitan de este servicio, en coordinación, como dice Olga, Federación, Estado y municipios. De hecho, existe, ¿eh? Esa coordinación se supone que existe porque hay que mencionar y hay que recordar que dentro de todo este mare magnum de información que se nos viene ahora para justificar la medida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del fracaso del sistema de guarderías nacional, mencionaron también a las guarderías que tiene bajo su responsabilidad todo el sistema integral para el desarrollo de las familias, el DIF, el desarrollo integral de las familias, porque hay que recordar que en Baja California también hay guarderías que están, esto está en todo el país. Sí, el DIF también tiene sus guarderías a nivel estatal y el DIF también tiene sus guarderías a nivel municipal. Desafortunadamente, el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador cuando dice la corrupción es el máximo problema que tiene la nación es totalmente cierto. O sea, para nadie ya en este momento es una novedad saber que en todo, desafortunadamente, existe una enorme corrupción, existía una enorme corrupción. Hoy hace un momento estábamos platicando sobre esta auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación con el tema del programa de rescate de la vaquita marina, y veíamos que dentro de los recursos que se supone que se debieron haber entregado a los pescadores, que son afectados por la veda esta total que se hizo en el Alto Golfo de California, donde es endémica la vaquita marina, pues había dobles pagos a personas y había pagos también a personas que ni vivían en el lugar. O sea, de corrupción nos podemos aventar 20,000 programas y no terminamos. El asunto es que, y creo yo que las cosas están como para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le entre en realidad a un proyecto. O sea, puede ser una medida de rescate así urgente, ¿sí? Me hubiera gustado que las formas hubieran sido diferentes, pero bueno, ahí va y lo suelta y se mete en una bronca incluso con organizaciones no gubernamentales que han impulsado proyectos tan importantes como lo que hace rato estábamos platicando antes de entrar al programa, de que suspenden también recursos para los refugios de las mujeres que están en una situación de peligro porque tienen alguna violencia de carácter familiar, y hasta eso le pegan. Pero el asunto es que existen las condiciones y está bien demostrado con algo que tú mencionaste sobre Alicia, aunque yo recuerdo que nos mencionaste cuando llevaste a tu hija a una guardería particular, pero hubo un momento en que también disfrutaste de la guardería del Seguro Social. Claro. Y ese es el parámetro del cual debería de arrancar el Estado mexicano. Ya no quiero ponerle etiquetas, que si es Morena, que si es Obrador, que si es el PRI, que es el PAN. El Estado mexicano ahí tiene un ejemplo exitoso de funcionamiento, un modelo exitoso de cómo puede funcionar bien una guardería. Pero llegaron a la conclusión, Javier, el Seguro Social llegó a la conclusión de que le era más redituable entregarle dinero a particulares, subrogando el servicio de guarderías, que hacerse cargo y responsabilizarse de aplicar su programa, que se quedan con un porcentaje de cuotas. De las cuotas que pagamos los trabajadores, que pagan los patrones y del presupuesto que les entrega el gobierno, una cantidad está destinado al servicio de guarderías. Sí, el problema y entonces ya dijeron, no, es más redituable esto otro, ¿no? Y se ve entonces ya como negocio. Ok, yo estaba comentando que efectivamente hay un ejemplo exitoso. Claro. Sí, hay un ejemplo exitoso y suficiente por las causas que cité desde un principio de que el Estado mexicano no se ha hecho responsable de esta responsabilidad social, política que tiene con el pueblo mexicano y específicamente con las madres solteras o las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos, y por otro lado también con el tema, evidentemente, de supervisar también todas las instituciones de guarderías privadas que autorizaron de manera totalmente responsable, y ahí está. Pero el modelo de estas guarderías ha funcionado en aquellos lugares donde funciona el Seguro Social con sus guarderías. Evidentemente, los recursos y la irresponsabilidad del Estado para con este tema de las guarderías, específicamente del Seguro Social, pues sí, es insuficiente, es totalmente insuficiente.
De hecho, yo estaba rescatando ahorita una nota que escribimos en el portal cuatrovientos.net, amigos y amigas, el 23 de mayo de 2017, con base a un comunicado nacional del Seguro Social, de qué es lo que estaban haciendo estas guarderías para tratar de enfrentar pues, el enorme problema de rezago que existe, específicamente también, pues, obviamente, con lo del Seguro Social, sí, que no destina recursos suficientes también para los hijos de sus derechohabientes. Y ahí estaba anunciando una inversión de 250 millones de pesos en infraestructura médica, en donde se incluía casi, de esos 250 millones de pesos, estaba apenas destinando para Baja California, apenas una quinta parte, para atender el tema de las guarderías. Sin embargo, y por eso lo estaba recordando yo, 23 guarderías del Seguro Social en nuestro estado. Y cuando uno encuentra este dato, dice, caray, pues pareciera ser que es una cobertura suficiente. Y más cuando el dato adicional que nos estaba proporcionando en ese momento el Seguro Social es que en esas 21 había directamente inscritos en ese momento, niños de recién nacidos hasta 5 años, 12,191 niños. Y observando la calidad del servicio que se estaba dando a esos 12,191 niños en ese momento, tú decías, caray, el servicio está muy completo porque ahí hay nutriólogos, ahí hay psicólogos, ahí hay trabajadoras sociales, ahí hay especialistas también en juegos de los niños que están totalmente al cargo, en supervisión de los niños que están ahí trabajando con ellos el Seguro Social. Pero era insuficiente porque estaba reconociendo en esta misma información que esta capacidad de guarderías y esta cantidad de niños que proporcionaba y que estaba atendiendo directamente el Seguro Social apenas representaba el 22% de las necesidades que tenía el Estado. Entonces, este modelo que es exitoso, insisto, podría ser una base importante para que el Estado comenzara a asumir su responsabilidad con este tema tan importante, tan trascendental para el país. Quiero compartir un comentario que hizo una declaración que hizo Patricia Duarte Franco, para ver también qué tanto enriquece tu opinión que vayas a dar ahorita, ¿no? Dice, ¿quién es Patricia Duarte Franco? Bueno, pues ella es representante de los padres de los niños de la guardería ABC. Ella, este grupo de padres de familia, pues tiene desde que ocurrió el accidente, ya 10 años se van a cumplir, pidiendo justicia. No se les hace justicia, no ha sido castigado realmente ninguno de los propietarios de esta guardería, ni de los funcionarios que autorizaron que autorizaron esta subrogación, ¿no? Entonces, permanece impune este crimen, ¿no? Porque no podemos decir nada más un accidente, fue un crimen el que se cometió, ¿no? Y permanece impune. 49 niños muertos y muchos de ellos lesionados de gravedad, ¿no? Más de 100 lesionados. Bueno, Patricia Duarte dice que a propósito de la medida que tomó López Obrador de entregar el dinero directo a los padres de familia, dice que se deben de dar a la tarea de investigar todas estas guarderías, estas instancias infantiles, estancias infantiles, lo debe hacer el gobierno de López Obrador, dice, porque se detectaron que en los últimos años, y esto es un registro que lleva el grupo que ella representa de padres de familia, han muerto más de 80 niños en este tipo de estancias infantiles, ¿no? Dice, tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice que son un riesgo enorme, ¿no? Dice, más de 80 niños muertos en ese tipo de guarderías. Pero también dice lo siguiente, no podemos seguir con una red de guarderías del IMSS y del ISSSTE de primera clase en donde el gobierno entrega 5,000 pesos por niño a las guarderías particulares y otra red de estancias infantiles para pobres
en donde entregaban 950 pesos para niños, Claro. por niño, ¿no? Dice, no puede darse este trato tan desigual, y sobre todo porque el trato diferenciado pues es a los más necesitados, se supone, ¿no? Es para los niños de familias muy pobres, ¿no? Dice, o todos parejos o todos rabones. Dice, lo mejor es analizar bien el fenómeno y las necesidades urgentes de atención a la primera infancia de México y extender la red de guarderías, crear miles y miles de alto nivel bajo la supervisión directa del Estado. Es urgente asumir la imperiosa necesidad de atención debida a nuestros bebés y a nuestros niños. Y lo está diciendo pues una madre que perdió a su hijo, perdió a su bebito en este incendio en la guardería. Y con otra, crear una red de esta naturaleza, imagínate la enorme cantidad de empleos bien pagados que se pueden generar con la contratación de todos estos profesionales en el cuidado de los bebés, de los niños. Sí, que acabo de mencionar 5 o 6 especialidades que fácilmente, si tú los multiplicas, imagínate en el caso de Baja California, ¿no? Apenas el 20 y tantos % se cubre. Imagínate que de repente una red de guarderías al nivel de lo que tiene actualmente el Seguro Social. Multiplícalo por cuántos cargos especializados puede tener cada una de estas guarderías. ¿Te parece bien unos 8? 8. Sí, bajita la mano, ¿no? Bajita la mano. Sí, entonces, claro. y si estamos hablando de que se podría generar esta red, alrededor de otras 250 redes, nada más es cosa de hacer la multiplicación. Y entonces, en lugar de estarle pagando a los padres, a las madres, fundamentalmente a las madres, al jefe de familia o al quien esté a cargo, tutelando a los niños. Igual que le estás dando por cada niño 900, le pagas un buen salario también a estas personas. Claro. Oye, entonces sabes perfectamente bien y llevas a tus hijos con la plena seguridad de que van a recibir una atención adecuada, profesional, que ayude a los niños finalmente a tener un desarrollo óptimo para que enfrenten el futuro, ¿sí? Y te evitas entonces de toda esta red de corrupción que actualmente existe con el tema de las infancias infantiles. De las estancias. De las estancias, perdón. Las infancias infantiles. Perdón, acuérdense, yo ya 62 años. No, sí, la culpa le da. la verdad es que sí. No, sí, yo creo que es un tema muy... Me pasan las cosas, la dislexia está terrible. Yo creo que es un tema muy importante que le debe de entrar también el Congreso en esta revisión de la ley general. Hay una ley que regula estas estancias infantiles que se llama Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral del infante. Entonces, el Congreso le tiene que entrar al tema, así como le entró al tema de la Guardia Nacional, el Congreso le tiene que entrar al tema, revisar esta ley, tiene que entrarle y revisar esta ley, porque si yo escuché una declaración del presidente del grupo parlamentario Morena, donde dijo que se iba a revisar esta ley, se iba a modificar para que las estancias infantiles cubrieran este problema y esta obligación del Estado que tiene de prestar este servicio. Entonces, definitivamente yo creo que la sociedad civil que ahorita está pegando de gritos, yo creo que en lugar de estar protestando, que digo que es muy bueno porque... No, pues es que también la agresión fue muy fuerte. Sí, no, yo entiendo que es muy bueno, pero también hay que entrar... Sí, entiendo esa parte también de lo que dijo Ursúa, porque fue Ursúa el que lo dijo, lo de que lo cuiden las abuelas. Él le puso el cascabel al gato, pero Andrés Manuel terminó de pegarle al panal otra vez. La cuestión es que se le entregue dinero a la abuela, ¿verdad? Bueno, hay un país por allá, Suecia o Suiza, ¿no? Que por ahí salió una nota donde dicen que tiene un programa así, donde se le pagan a las abuelas para cuidar a los y que ha funcionado allá. A lo mejor estamos en allá por las abuelitas de 80 parecen las de 60 aquí, ¿verdad? No, pero bueno, y no tienen la diabetes. Pero bueno, yo a lo que voy es que sí es muy importante hacer este diálogo con la sociedad civil, con las personas especializadas, llamar expertos en definir cuál es la educación inicial temprana más adecuada en nuestro entorno, en nuestra sociedad, porque este modelo a lo mejor lo copiamos de otro país, pero nuestra cultura y nuestra riqueza cultural es muy diferente. Necesitamos definir de primera mano qué es la educación temprana
de los niños mexicanos, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Y estos especialistas para modificar esta ley y que de ahí se despliegue este sistema o el nuevo sistema que va a implementar este nuevo gobierno de estancias y guarderías infantiles para entrarle, como ustedes dicen, que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, de primera mano sí parecería que dice el gobierno, pues te doy ya el dinero y tu padre de familia, pues sí, ya no, y yo ya me... Pero bueno, yo tengo la esperanza y tengo que este discurso donde dicen también que no van a desaparecer, sino que se van a operar con nuevas reglas, con nuevas normas, con nuevos lineamientos, con nuevas supervisiones, pues que efectivamente le va a entrar al gobierno al problema, ¿no? Y de ahí debe de partir, de la revisión exhaustiva de esta ley, modificar lo que se tenga que modificar las leyes que se tengan que modificar para que se implemente un nuevo sistema de estancias infantiles acorde a nuestra realidad, claro. Porque no es lo mismo, a lo mejor Ursúa se quedó en su época cuando las abuelitas sí cuidaban a los niños, claro. Cuando las abuelitas, digo, a mis hijos todavía, las abuelitas los cuidaban. No, pero eso que estás diciendo es fundamental, es que además en nuestro país ha ido cambiando la estructura familiar. Sí, ¿no? Es que se tiene que adecuar a nuestra nueva realidad. Sí, y hoy nos encontramos no solamente con problemas de salud por la edad, ¿no?, avanzada de las abuelas, sino también con muchas abuelas que no son tan grandes de edad, pero que también trabajan, claro. También están trabajando, claro. ¿No? Sí. Y con núcleos familiares que ya no se constituyen como antes, ¿verdad? Nos encontramos con muchas familias que nada más existe la madre, disfuncionales, ¿no? Entonces, o bien nos encontramos también con el hecho muy legítimo y adecuado de abuelas que ya no quieren cuidar a los nietos, porque también tienen ya proyectos propios que quieren realizar, ¿no? Entonces, también por el bien de las abuelas, claro, pues uno quiere que la sociedad ha evolucionado tanto que las abuelas llegan ya a esa edad con proyectos de vida diferentes. Claro. Antes sí, digo, yo en lo personal puedo decir que a mis hijos los cuidaron las abuelas, la abuela paterna, mi madre... la familia funcionaba de una manera diferente. Exacto, entonces estamos en esta sociedad donde la familia ha evolucionado de tal manera que tenemos modelos de familia diversos, y el Estado se debe adecuar, los servicios que el Estado está obligado a prestar a la ciudadanía tienen que adecuarse a la nueva realidad. Tú mencionabas hace rato una cosa muy interesante y que yo también no quiero que terminemos el programa sin mencionarlo, porque sabes que son una 16, te paso. Fíjese que en materia de responsabilidades, tú dices, bueno, ahí está una ley, ¿sí? Y esa ley, los legisladores están anunciando que se van a hacer una serie de adecuaciones, pero yo creo que el Poder Legislativo también se ha hecho mucho pacto con este tema, sí. Como en otros, muchísimos. Porque, a final de cuentas, ¿quién determina finalmente los presupuestos de las entidades del Poder Ejecutivo? El Congreso, claro. Efectivamente. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en el Congreso de la Unión y los congresos locales en los estados. Y obviamente también tienen que entrar aquí, porque funcionan finalmente también como un parlamento, por los cabildos, sus regidores, por si no lo saben, su síndico y su presidente municipal. Ese es el ayuntamiento. Bueno, ¿por qué demonios hasta el momento el Poder Legislativo le dice al Ejecutivo, oye, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, ¿ok? Ahí estás de nueva cuenta evadiendo tu responsabilidad. No, ¿sabes qué? En tu presupuesto de ingresos, tú me estás mandando para guarderías, en la inversión me estás mandando 500 millones de pesos. ¿Sabes qué? Vas a tener, este año en particular, te vamos a aplicar 2.500. Vas a tener que aplicar. Y mira, lo vamos a tomar aquí, de acá, de acá, de acá. Ahí está. ¿Qué? De nueva cuenta, estamos en que es el Ejecutivo, el único en este país, que puede determinar en dónde invertir y en dónde no. Caramba, entonces, ¿para qué están los legisladores? Esa es una cosa que hasta el momento, de nueva cuenta, los legisladores ni por aquí. Y como siempre, el Ejecutivo, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, ese que está saliendo dando la cara, saliendo a dar la cara sobre el tema, con las formas en que él tiene, finalmente, y los diputados, vamos a reformar
padre, vamos a reformar la ley. Óyeme, pero tu responsabilidad también de definir hacia dónde invertir en temas que son fundamentales. Si estoy viendo que el Ejecutivo tiene esta bronca y tiene ya evadido durante quién sabe cuántos años, tu responsabilidad es ese cargo también del sistema de guarderías en México. Oye, ¿sabes qué? Estos 5 años vamos a tener, primer año, 2.500, segundo año, 3.500. Y así me la llevo. Claro. Hasta que crees una red que te permita finalmente asumir tu responsabilidad con un producto, con un servicio de calidad. Claro. Sí, y además te quitas el desfondadero de recursos que es la corrupción, porque a lo mejor con mucho menos de lo que se destinaba a estos programas, esos 4,000 millones de pesos, pueden funcionar más guarderías con mayor calidad. Porque además hay otro dato que se nos estaba pasando mencionar, ¿no? El hecho de que cuando querían abrir una guardería, una estancia infantil, iban ahí con la señora Lía Limón o le avisaban, ¿verdad? O cubrían el requisito de la solicitud, llenaban el formato, y por cada estancia infantil se recibían 70,000 pesos, ¿no? 70,000 pesos supuestamente para invertir en la adecuación del espacio, la compra de mobiliario, el pago de pólizas de seguro, por accidentes, cualquier cosa, ¿no? Y entonces resulta que ahora la Auditoría Superior de la Federación nos dice que ni siquiera existían muchas de las guarderías que estaban cobrando, ¿no? Pero sí recibieron sus 70,000 pesos, y cada mes, según el reporte de niños de las decenas o cientos de niños que decían que tenían, decenas, ¿no? Iban recibiendo su mensualidad. Sí, claro. Entonces, y es que la corrupción también es evadir tu responsabilidad como Estado. Claro, pero además también se supone, fíjate, se supone que tanto Cedesol como el DIF tenían verificaciones cada 2 meses. Sí, claro. Estaban verificando cada 2 meses las condiciones en que funcionaban las guarderías. Ahí está también otro caso tremendo de corrupción, ver quiénes eran los encargados de verificar y qué era lo que verificaban. Y es que hemos llegado a tales grados ¿no? Sí, hemos llegado a tales grados de corrupción, de impunidad y de simulación que, por ejemplo, en este caso en particular, ¿sí?, es también fundamental que dentro de las políticas públicas que se deben implementar, a como está en este caso, concretamente el caso de las guarderías, de las estancias infantiles, que es el tema, que forzosamente dentro de esa política también se deben de, yo sugeriría, que se deberían de incorporar, y eso ojalá también se hicieran dentro de las modificaciones a la ley correspondiente, ¿sí?, que como tú lo acabas de decir, se supone que hay supervisiones. ¿Pero quién hace su supervisión? ¿Quién supervisa? Bueno, entonces vamos creando como en las autoridades ya no creemos, porque nos lo han demostrado con hechos que son entidades totalmente putrefactas. Bueno, entonces vamos creando observatorios ciudadanos. Y esos ciudadanos, ¿sabes quiénes pueden ser? Los mismos padres. Los propios padres de familia. Las madres, las abuelas. Ahí está. A ver, este consejo encontró esto. Y sabes qué, y yo te lo voy a denunciar directamente a las instancias administrativas, si es ahí, o las penales, si es que estás cometiendo algún tipo de delito, que pues ahora ya son motivo de que si es corrupción, órale, luego para empezar, cárcel. Eso dentro de los nuevos mecanismos que deben de implementarse, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es el involucramiento, en este caso, con lo que tú dices de la sociedad civil, de los ciudadanos, que son los mismos que reciben este servicio, de cómo verificar lo que hacemos en las escuelas, pues, con inventados consejos, las sociedades de padres, que luego también estás ahí sus cuestiones, porque, muchas sí funcionan muy bien, pero otras pero volvemos a lo mismo, es la misma dinámica y la misma conformación de esta nueva sociedad que no nos involucramos. Simple y sencillamente, a mí me tocó, y mire que ahorita con el remordimiento encima, que uno está tan ocupada, hace 2 días tuve junta de padres de familia en la preparatoria de mis hijos y no pude ir, primera vez. O sea, primera vez, y sí me queda el remordimiento de decir, bueno, ¿y qué hablaron? ¿Y qué dijeron? Y no fui, pero tú vas a estas juntas y somos menos de la mitad de los padres de familia de los grupos. Claro.
estoy de acuerdo en que tenemos obligaciones, a veces el trabajo, los jefes no nos dan permiso de faltar, todas estas cuestiones, pero se debe de dar la dinámica donde la sociedad se involucre también, donde la sociedad ponga de su parte, y vuelvo a mi comentario anterior, la sociedad debe de poner de su parte para que esta nueva dinámica funcione, como dijo Andrés Manuel en su toma de posesión en el Zócalo, o sea, si me dejan solo, me van a hacer trizas, pero si ustedes... Solo no soy nadie. Solo no soy nadie, pero si ustedes están conmigo, pues juntos podemos. Y yo creo que lo debemos ampliar a todo esto. O sea... Sí, hay que pasar de las palabras a los hechos, no nada más en inconformidad como sociedad, no nada más inconformarnos por lo que el gobierno hace o no hace, por la desatención del gobierno, por su falta de compromiso, por acciones que no nos gustan, sin involucrarnos, por ejemplo, en estas instancias infantiles. Yo quisiera ver aquí, en Baja California, que no me ha tocado, a lo mejor desconozco, pero ¿cuántas estancias infantiles de estas estamos hablando? De las que ¿cuántas existen aquí en Baja California? De esas que existen, pues es fácil. ¿Cómo funcionan? O si realmente funcionan bien, pues que los padres se unan, hagan escritos, los firmen con credencial de lector y copia, y en conjunto, la unión hace la fuerza. Sí, desafortunadamente, hay que recordar que la gente le sopla ya a jocoque. Y te lo comento por esto, porque yo he visto a muchos padres, o sea, ahí incluyo madre y padre, ¿no? Sí, claro. Que han estado, sí, porque fue una crítica, ¿no? El lenguaje incluyente, Javier, el lenguaje incluyente. Lo otro fue dislexia, esto sí. Pero fíjate lo que son las cosas, que reúnen todo. Ahí está. Sí. Muchas asociaciones de padres de familia han encontrado enormes irregularidades en la forma como operan. Y llegas a la secretaría y ahí quedan los carpetazos. Sí, claro. Por eso la gente a veces ya no confía. Por eso yo siento que es el Estado mexicano, el que debe en su conjunto, claro, el que debe de comenzar a hacer estas transformaciones que son de veras, que nos podrían entonces motivar a que, oye, si está funcionando, órale, me voy a involucrar más, voy a participar más. Bueno, ahí tenemos el ejemplo ahorita con la Guardia Nacional. Se abrió el debate a la sociedad civil, se hizo el Parlamento abierto, ¿y qué pasó? Unanimidad, se aprobó. El Estado o este nuevo gobierno está demostrando, por lo menos en este tema, por eso dije, acotar, por lo menos en este tema ahorita, de que sí está escuchando a la sociedad, de que sí está poniendo atención en las otras voces, en la oposición, en las voces ciudadanas. Entonces, en este tema que también es de vital importancia para la sociedad, debe la sociedad, y debemos la sociedad, y sobre todo la sociedad organizada en este tema de las estancias infantiles, pedir al Estado que las escuche, pedir al Estado que se abra al diálogo y al debate de lo que debe de ser en este tema de las estancias infantiles. Y yo creo que dentro del Congreso, dentro del Senado, tenemos aliadas y aliados que si nos les acercamos, nos abren las puertas, porque nosotros lo hemos hecho, y lo vuelvo a repetir, con este tema de la Guardia Nacional, quedó demostrado que sí se hizo, pues entrarle también con este tema tan importante para que se haga y decir en conjunto con la sociedad civil, gobierno y especialistas qué es lo mejor para nuestra niñez y para las madres y padres trabajadores que usan este servicio. Perfecto. Por lo pronto estar muy pendiente de lo que debe de suceder a más tardar la próxima semana, que el día 28 de febrero es la fecha límite para que las reglas de operación de las guarderías o las estancias infantiles sean publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación, porque esta es otra cosa, ¿no? No solamente sucedió lo que sucedió con la decisión de López Obrador de entregar el dinero a las madres y padres de familia, ¿no?, directamente para las guarderías, sino que además se retiraron las reglas de operación anteriores, no están ahorita vigentes. Y la Secretaría de Bienestar tiene la obligación
de presentar ya el anteproyecto, no se conoce, presentar el anteproyecto de las nuevas reglas de operación y que este sea publicado a más tardar el próximo 28 de febrero. Estaremos pendientes. Pues muy pendientes, Sí, amigos claro. y amigas. Pues queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención. Ahorita una última Sí, palabrita, no te pero preocupes. lo que pasa es que, amigos, hemos estado recibiendo sus comentarios, hemos estado al pendiente también de quienes están visualizando, quienes han estado mandando saludos, Ay, gracias. gritos y sombrerazos de todo tipo. Sí, claro. Pero lo cierto es que son temas muy apasionantes, amigos, amigas, que deben de estar constantemente siendo pues analizados, comentados, difundidos de una manera importante, para que entonces entre todos, cuando menos, empecemos a opinar sobre estos temas que sean, repito, fundamentales. Yo quiero comentar nada más, muchísimas gracias a Miriam Elizabeth Cano Núñez. Hola Miriam, otra vez, te agradecemos mucho. Miriam, por cierto, pues sí, ya está confirmada, ¿verdad? Como quien resultó postulada por Morena a la Diputación Estatal por el Distrito 17. Salió favorecida en la encuesta. Salió favorecida en la encuesta. Ok, Miriam, felicidades, estamos al pendiente Felicidades. contigo, muchas gracias, muy amable. También están con nosotros Jorge Leonel Aragón, estimado Jesús Leonel. Jesús, otra vez de nueva cuenta, un abrazo. Jorge Rosales, Jorge, muy amable. Daniel Arellano, estimado Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pati Ferro, que también desde Mexicali nos está sintonizando. Muchísimas gracias, Pati. Un saludo para todos ustedes. Liz Durán, oitia. De hecho, Liz tiene por ahí un mensaje que, aparte de estar mandando por ahí un saludo, también hizo un comentario que tiene que ver con uno de los comentarios que hiciste, Olga Alicia. Sí, dice, a ver, tú lo tienes. Dice, yo creo que la infraestructura actual de las estancias infantiles no permite hacer lo que sugieres, Olga. Pues sí, no permite el desarrollo integral de los niños, ¿no? Y hay que tener presente que se debe reconstruir prácticamente todo el país, no solo desde cero, sino desde el montón de cosas podridas que tenemos. De manera que para atacar de forma inmediata el problema de las guarderías, se remite al apoyo de las familias, que son en primera instancia quienes tienen interés en la educación y cuidado de sus hijos. Es difícil cumplir enteramente con cada uno de los asuntos de la agenda presidencial en tan poco tiempo de manejo de la situación, me parece, dice Liz. Sí, todos coincidimos contigo, Liz, la verdad es que sí, es un problema que no se va a resolver desde la noche a la mañana, tú lo comentabas antes de acá. Claro. Es un tema que tarda, ¿no? Va a tardar un rato. No, me dio risa, es que dice Jesús Leonel Aragón, mi sobrino, dice, acá en Chihuahua está haciendo mucho calor, pero con este canijo frío ni se siente. Fíjate que aquí estamos, en este día en particular, Jesús, estamos igual que ustedes, ahí en Chihuahua. Sí. Está un sol muy bonito, pero está el frío, venos cómo estamos. Amanecieron con nieve en las montañas, ¿sí lo vieron en la mañana? Sí, hay una fotografía que está recorriendo Camalú, pero está truqueada, esa de Camalú está. Pero la mañana sí, porque yo salí con mi papá, le dije, y sí se ve partecitas, no, que bien helada, no, helada, sí, se ve los pececitos de helada. No, lo que pasa es que la de Camalú, que la tengo aquí, rápidamente a ver si la pueden ver, pues parece ser que estuviéramos en Suiza, ¿no? ¿Ven ustedes la fotografía? Perdón, a ver si las pueden ver, vean cómo es. Y evidentemente, amigos y amigas, de inmediato me fui a buscar la fotografía original. Y no, pues para empezar, la zona del Valle de San Quintín pues, no tiene estas montañas así, tan cerquita. Pero la granizada de anoche sí estuvo buena. De un minuto, pero estuvo buena. Efectivamente. Y pues también quiero, por aquí, ¿quién más estuvo? Slepsac, Osvaldo Medina, muchas gracias, muy amables por sus comentarios, por sus saludos también, muchísimas gracias. También por acá estuvieron, déjenme ver quién más, porque yo había visto más por aquí, no, nada más. Oye, bueno, muchísimas gracias. No, ya no alcanzamos a ver el otro tema, pero vamos a ver la oportunidad. Sí, el tema del aborto, ese tema es muy, muy importante, porque no. Oye, pues ya ve fijando un día a la semana que venga, ¿no? Por lo cual te acomoda más, Rebeca. Pues fíjate que los viernes también. Pues entonces bueno, ya lo ponemos así. Además, ponle nombre a tu sección. Así es. Bueno, voy a pensar. Ponle el nombre al niño o a la niña, ¿verdad? ¿De una vez? Sí. Bueno, piensa. Lo pensaremos. Sí, porque no, sí, necesitamos más voces. Sí. No, y el tema del aborto, y de mujeres, el de las mujeres, el tema
que se trató en el Congreso del Estado, hacia grandes rasgos, fue una solicitud de un exhorto por medio de una diputada panista, que se exhortara al Congreso de la Unión y a todos los congresos estatales para que no pase la despenalización del aborto, o como a mí me gusta llamarlo mejor, que no se apruebe nuestro derecho a decidir. Así es. Eva María Vázquez Hernández es la diputada que llenó, que habló a su nombre propio y del grupo parlamentario, y que pues fue ahí, llevó, aquí no hubo problemas, aquí no hubo no hubo puertas cerradas. No se cerraron las puertas, no se pusieron vallas para que entraran un grupo importante de Provida. Y muchos nos preguntan, ¿y las feministas dónde estaban? Las gentes, pues ahí. No, pues no, a nadie avisaron, nomás avisaron a estos pañuelos azules, a la derecha, para que fueran y les aplaudieran. Pero sí es un tema muy importante porque agrede nuestros derechos como mujeres, vulnera nuestros derechos, nos viola nuestros derechos, ahora sí que de las mujeres a nuestro libre derecho a decidir lo que queremos hacer. ¿Qué te parece si dejamos el tema para desarrollarlo con mayor amplitud la próxima semana? Sí. Y sirve que vemos también algo de las legislaciones, cómo está la ley en la Ciudad de México, cómo está en otros países, y cómo es que nos quieren mandar al medioevo. No, y es una tendencia mundial. Ahí tenemos a Bolsonaro en Brasil, entonces es una tendencia a venir a revertir el logro que se ha tenido en los derechos, no solamente de las mujeres, también hay otros grupos vulnerables que también se les está tratando de revertir lo que ha ganado. ¿En Estados Unidos la variedad sexual? Sí, claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, pues tenemos aquí lesbianas, gays, o sea, pues está tremendo. Sí, lo dejamos para la próxima semana. Es un tema que tiene mucho de dónde cortar. Y sirve que incluso les comparto la lectura de una paginita nada más de un libro que estoy leyendo que está interesantísimo de cómo se aplicaba la justicia hace ya muchos años. Y el precio que tenía la mujer en ese entonces, ¿no? Sí, claro. Sí. Cómo se aplicaba la justicia y cómo nos maltrataban y qué tanto han cambiado realmente las cosas, ¿no? Así es, qué tanto hemos avanzado. Así es. Bueno, pues el próximo viernes ya se comprometió aquí públicamente. Sí, ya se armó la sección nueva, una voz de mujer adicional que se tiene que sumar aquí a Cuatro Vientos. No, muchas gracias. Las voces femeninas aquí están también soplando fuerte. Y bueno, para cerrar, amigos y amigas, una perla de esta diputada Eva María Vázquez Hernández. El aborto es un acto contra el ser humano, un delito en contra de una persona indefensa. El aborto no debe ser un derecho de la mujer porque se trata de un hecho destructivo e inhumano. Bien, amigos, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en Cuatro Vientos. Y ahora sí, aquí le vamos a parar porque pues también, de repente, nosotros también comemos. No nada más de café vive el hombre. y en ese caso lo digo yo porque ya llevamos tres. No, yo también, es el tercero. Y luego vas al Seguro Social o al Seguro Popular y la presión hasta arribota. Pues, ¿cómo no? No, y luego con este frío te deberías que tomar rapidísimo. Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas. Cuídense mucho. Le decimos, le estamos en este momento haciendo el pronóstico meteorológico de que 10 días... Afortunadamente con solecito, medios nublados, de repente un poco más nublado, pero ya no más lluvia. Al menos estos 10 días. Cuatro vientos. Y pues para que se puedan ver cómo están siendo Cuatro Vientos. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Buen fin de semana. Cuídense mucho, protéjase porque el frío de cualquier forma va a estar helado. Hasta los tuétanos. Bien, bye. Hasta pronto.